Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día. Hoy estoy junto a Paz Charpentier, diputada electa por Partido Republicano, Distrito 20. Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, estimada Priscila, y por supuesto buenas noches a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, soy la diputada electa por la gran provincia de Concepción, que son 11 comunas, es un distrito bien grande y soy la única además del Partido Republicano, que es el partido del presidente electo recientemente. De eso y más vamos a hablar en esta conversación. José Antonio Kast, presidente electo, ya comenzó el lunes con varias acciones, pero la frase que a muchos electores les resuena es del gobierno de emergencia. ¿Qué es el gobierno de emergencia? Bueno, primero, antes de todo, no puedo sino también agradecer a todas las personas que nos apoyaron durante el fin de semana, porque ganó con una mayoría realmente impactante, una mayoría histórica. José Antonio Kast salió electo con una mayoría de votos, una cantidad de votos máxima en la historia de Chile, es decir, es un conjunto más o menos importante. Y un gobierno de emergencia es un concepto que se acuñó para enfrentar las principales prioridades de los chilenos, que son enfrentar la crisis de inseguridad, reactivar la economía y resolver la cuestión social del siglo XXI. ¿Y qué es esta cuestión social? Bueno, lo que dice relación con vivienda, lo que dice relación con educación y lo que dice relación con salud, que son las cuestiones esenciales que hoy día, lamentablemente, en el contexto del gobierno de Gabriel Boric, están francamente desbordadas. Un ejemplo, materia de salud, más de 3 millones de casos de personas en listas de espera. Bueno, nunca habíamos tenido un presupuesto en salud más abultado que el que tenemos actualmente y a su vez nunca habíamos tenido tantos casos en lista de espera como en la actualidad. Entonces nos explica, si siempre nos dijeron que era un problema de recursos, entonces si hoy día tenemos una gran cantidad de recursos, la mayor cantidad de recursos en la historia de Chile destinado a salud, bueno, ¿por qué tenemos entonces también un número histórico de listas de espera? Cuando uno entiende emergencia es porque la emergencia es ahora. Entonces, 11 de marzo, las primeras medidas que se van a tomar. Mire, una de las cosas que nosotros, yo diría, hay 3 aspectos que tienen que inspirar, me parece a mí, el trabajo del gobierno y nosotros desde el Congreso también nacional. Uno, la humildad, obviamente, atendido el éxito. Bueno, vamos a ser contrario al Frente Amplio en ese sentido, una actitud opuesta, que quiere decir con, en el fondo, la actitud de poder recibir todas las consideraciones, las observaciones y críticas constructivas que eso requiere para un buen gobierno. Lo segundo, la apertura con otras fuerzas políticas y también, obviamente, el trabajo en terreno. Lo segundo es lo que tú me preguntas, que tiene que ver con decisiones y acciones, claro, dentro de plazos, ¿cierto? Y efectivamente Bernardo Fontaine es una de las personas encargadas de marcar la hoja de ruta de los primeros 90 días de gobierno, con urgencia. Te voy a poner una, en materia de crisis de inseguridad, por ejemplo. Bueno, sería bueno en el contexto de esta crisis abordar lo que dice relación con eventuales estados de excepción en comunas, en sectores más acotados. Eso que te permite, bueno, enfrentar de mejor manera la crisis desbordada en determinados No estamos hablando espacios. de la macrozona. No, estamos hablando de utilizar las herramientas legales que ya existen de una manera más ingeniosa y también para aprovechar los recursos Estados humanos. de excepción en nuevos territorios. Sí, no, es solamente una de las ideas que uno pudiera entender dentro de lo que significa los primeros 90 días de gobierno, pero también un gobierno de emergencia. Ahora bien, en este contexto yo te hablaba de decisiones políticas y acciones dentro de plazos, ¿cierto? La hoja de ruta a partir del 11 de marzo la está efectivamente estructurando, ya ha sido estructurada por Bernardo Fontaine, existe un plan que yo invito a las personas a revisar, pero en este contexto de urgencia José Antonio Kast y el equipo ha sido súper claro en decir, oye, ¿sabes qué? Dentro de los próximos 15 días, es decir, a mediados de enero ya tendríamos los principales nombres que van a ocupar los cargos de ministro. Eso también es importante tenerlo presente y también la celeridad con la que ha estado trabajando el equipo es bien importante tenerla en consideración para poder, desde el día 1, desde el día 11 de marzo, bueno, ya que el presidente apruebe una serie de decretos o medidas administrativas que permitan, obviamente, poner en curso el programa de gobierno. Hablemos del gabinete porque, por ejemplo, en su viaje a Argentina se habla de que Jorge Luis Daza sería algún posible triministro. Hay como algunos nombres, y lo pregunto también porque partieron como Partido Republicano, pero esto se amplió, ¿cierto? Una coalición que era con Partido Social Cristiano, con Libertarios, pero esto se amplió mucho más en la segunda vuelta con presencia de apoyo de amarillos y demócratas. Obviamente que esto es política, entonces más de alguno va a decir, oye, ya, pues acuérdate de mí, un cupo. ¿Cómo se va a definir esa? Porque es una negociación política, pero que también mira a cumplir estos propósitos. Sí, mira, como de estos aspectos que yo te decía que tienen que inspirar el trabajo de nosotros dentro del gobierno y también desde el Congreso Nacional, yo te hablaba de humildad y apertura, ¿cierto? Como punto 1, además de mantener el trabajo en terreno que nos caracteriza. Y dentro de esta apertura
se ha considerado que lo relevante son dos aspectos. Uno, las competencias de las personas que vayan a ocupar cargos, porque aquí no venimos a aprender, venimos a trabajar, venimos a llevar adelante un desafío que es muy importante y muy grande, como es llevar adelante este gobierno de emergencia que permita enfrentar las crisis en los tres aspectos que yo les señalaba al principio, ¿cierto? Pero por otro lado también son adecuadas y necesarias las competencias políticas. Y en ese contexto, teniendo esos dos criterios presentes, es que se ha convocado por parte del partido estas fuerzas políticas a que propongan, ya que den a conocer al comando las personas más idóneas o las personas que cumplan con estos requerimientos, y al final del día, bueno, es el equipo del presidente el que va a definir quiénes son las personas, sin perjuicio de escuchar a todos los involucrados que quieran formar parte de este gobierno de emergencia con las personas más idóneas. Esa es la verdad. Sí. Vuelvo a preguntar por lo de José Luis Daza, porque se habla también de un triministerio, fusión de ministerios. Entiendo que del comité político sale mujer también. Van a haber cambios importantes también en la conformación del gabinete. Mire, en cuanto a los nombres, sí, yo también vi que, bueno, José Antonio Kast fue a Argentina, se reunió con Javier Milei y uno de los nombres es José Luis Daza, efectivamente, de acuerdo a lo que ha trascendido por la prensa. Yo no formo parte de los equipos que están definiendo quiénes son los ministros, por tanto no tengo la información de primera fuente, sino que también me he informado a través de los medios de comunicación. José Luis Daza es una persona que es cercana al Partido Republicano. De hecho, en las campañas del año 2021, las elecciones de aquel año, José Luis Daza formaba parte del equipo económico de José Antonio Kast. Y por tanto, muchos de nosotros estaríamos muy contentos de que él se involucrara y formara parte de este gran equipo, porque el tema económico es nada más ni nada menos que el segundo pilar del programa que José Antonio le ha presentado al país. En ese contexto, bueno, habrá que ver qué es lo que define el presidente de aquí al 15 de marzo, lo que sí me queda claro es que José Antonio, el presidente electo, va a definir quiénes sean las personas más idóneas desde la perspectiva técnica, pero también desde la perspectiva política. Indistintamente de lo que se vaya definiendo, también hay definiciones importantes acá regional. Le pregunto porque en una nota, si mal no recuerdo, del lunes, Óscar Valenzuela conversó con el alcalde de Concepción y él manifestaba que el Partido Social Cristiano va a tener una gran presencia. La delegación presidencial es la joya de la corona. Ahí el Partido Republicano juega como delantero, ¿no? ¿O va a haber que ceder también? Mire, voy a decir lo mismo que señalaba al principio. Nosotros tenemos una apertura que es total, en el sentido de que necesitamos, en este contexto de gobierno de emergencia, de la situación país, de la precariedad en la que nos encontramos y de crisis, necesitamos las personas más competentes y eso implica que sean personas preparadas académica y técnicamente, pero también con los conocimientos políticos y la experiencia política idealmente, ¿cierto? Y en ese contexto, la verdad es que todas las personas que sean propuestas por los distintos partidos que se sienten parte de este proceso histórico son bienvenidas, pero al final del día lo va a definir el presidente de la República. Y la verdad es que esa es la verdad, porque la verdad es que incluso en fondo, los lineamientos que nos han entregado todos los liderazgos del partido son esos mismos. Aquí lo importante es tener altura de miras. No me quiere revelar nada, Paz. Criterio técnico, criterio político y bueno, y hay que confiar en que el presidente va a escoger a las personas más idóneas. Ya, Paz, cuéntame otra cosa. José Antonio Kast se va a reunir con Michelle Bachelet para ver el tema de su postulación a la ONU. ¿Cómo mira usted desde el Partido Republicano, también como Paz Charpentier, la postulación de Michelle Bachelet? Mire, creo que la presidenta Bachelet es una presidenta de Chile, ha ocupado posiciones que son notables dentro del país y fuera de este. A mí no me interpreta como liderazgo, sin embargo me parece correcta la decisión del presidente electo de reunirse con Michelle Bachelet, porque aquí lo que tiene que primar son los intereses de Chile. Con posterior a esa conversación, yo entiendo que esto se va a definir después del 11 de marzo. Ya. ¿Pero usted le gustaría tenerla en la ONU? Mire, la verdad es que no me he formado una convicción al respecto. Yo no tengo una buena opinión de la presidenta Michelle Bachelet ni como presidenta ni como liderazgo internacional. Sin embargo, la política es dinámica y habrá que tener a la vista todos los antecedentes para que se defina su postulación y el apoyo del Estado de Chile a esa postulación. En su discurso de celebración, José Antonio Kast la piropió en todo caso, ¿eh? Lo que pasa es que, mire, uno puede tener adversarios políticos, no enemigos políticos, y como también lo dijo el presidente Boric en su momento, nosotros tenemos miradas del mundo completamente distintas, incluso antagónicas, pero sí creo y espero y tengo presunción respecto de que nuestros adversarios políticos quieren lo mejor para Chile. Claro que sí.
Ya, hablemos, me queda poco, nos fuimos por otro lado, pero de su trabajo parlamentario también. Parte el 11 de marzo representando una provincia con hartos dolores también, Paz. ¿Cómo observa usted el inicio también de este trabajo? Sí, mire, lo veo con preocupación. Obviamente tengo esperanza en el futuro de Chile, yo creo en Chile. Eso es porque esa es una de las razones por las que asumí este desafío y las personas me premiaron con su confianza. Tuve casi 45.000 votos, la segunda mayoría distrital. Es un desafío muy importante, es una tarea y una responsabilidad tremenda. Veo con preocupación lo que sucede en la gran provincia de Concepción y mi trabajo va a estar inspirado en dos aspectos tal vez fundamentales. Uno, mantener mi trabajo en terreno, que creo que eso es muy importante. No podemos caer en el error que caen muchos de parlamentarizar el trabajo o monetizar el trabajo, en el caso de la moneda, ¿verdad? Encerrarse en el Congreso Nacional, encerrarse en la moneda y perder el contacto diario con las personas porque la verdad es que de otra manera uno se transforma en un autómata y esa no es la idea, ¿cierto? Y por otra parte, mi participación habitual y permanente en la medida de lo posible en los distintos medios de comunicación para transmitir cuál está siendo mi trabajo en el Congreso. Eso desde la perspectiva de las formas, ¿verdad? Y desde la perspectiva del fondo, bueno, a mí me interesan mucho los temas sociales. Obviamente habrá que definir en qué comisión particularmente voy a estar, pero me interesaría, por ejemplo, integrar la comisión de educación, la comisión de vivienda, atendida a las crisis que tenemos en ambos aspectos, y también la Comisión de Economía, pero eso está sujeto a una conversación que tengo que tener dentro de la bancada. Me quedan 30 segundos. ¿Cómo hacer el trabajo, cree usted, porque estamos hablando ya de una cosa más de ficción, con el Partido de la Gente? Porque todos dicen que va a ser como partido bisagra, porque no, en realidad ni el oficialismo actual ni la oposición tienen Congreso. Sí, mire, lo primero que quiero decir es que yo tengo una buena opinión del Partido de la Gente, en el sentido que es un partido que lamentablemente ha sido mirado en menos en varios procesos electorales y han tenido buenos resultados. Y eso quiere decir que le hablan a un porcentaje importante de los ciudadanos y yo no soy de aquellos políticos que tratan a los chilenos como que fueran estúpidos. Yo me opongo a eso. Eso es punto uno. Y punto dos, el PDG es un partido de oposición. O sea, llegaron a su propio candidato presidencial. Por tanto, en consecuencia, creo que son más cosas las que nos unen con el PDG que las que nos separan. Nos une el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, enfrentar la crisis de inseguridad, la exclusión de la violencia como método de acción política. Para mí esos son conceptos fundamentales, sobre todo de unidad, sobre todo en un contexto de un estado de emergencia o de un gobierno de emergencia, en donde vamos a tener que abordar cuestiones que son súper amplias. Y por tanto, los parlamentarios que no se alineen con enfrentar la crisis de seguridad, con enfrentar la crisis económica y con enfrentar la posibilidad de resolver la cuestión social del siglo XXI, bueno, van a ser parlamentarios que van a tener que explicarle a la ciudadanía por qué se oponen a lo que la gran mayoría de los chilenos aspira. Y ahora, respecto de los parlamentarios del PDG que tenemos acá, tengo una muy buena opinión de Patricio Briones, es una persona con la que yo me he reunido en reiteradas oportunidades a conversar y tenemos miradas bastante parecidas respecto de cómo se tiene que hacer el trabajo y por supuesto respecto de las demandas de los chilenos. Así que la verdad es que tengo una muy buena opinión y también apertura para trabajar con ellos. Pastor Pentier, diputada electa por Muchas el Distrito gracias, 20. Priscila. Gracias por esta conversación. Usted continúa en nuestra sintonía.